Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Creo que esta mañana, una vez más, el Señor va a hablar a nuestros corazones. ¿Cuándo están listos para escuchar palabra de Dios? Ustedes saben que durante este mes hemos estado hablando sobre transfiriendo legado, ¿no? Ese ha sido el tema de énfasis del mes de marzo, y cada mes estamos haciendo una serie de temas que estamos seguros que está siendo de mucha bendición. Cuando hablamos sobre transfiriendo legado, estamos hablando que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la riqueza que Dios nos ha dado para poder compartirla con las nuevas generaciones. Todos tenemos hijos a los cuales deberíamos formarlos también. No solamente dar dinero para que puedan estudiar y cubrir sus necesidades. Somos responsables de transferir un legado para la vida de ellos. Algo que les sirva, un tesoro muy grande, que no se cuente como con dinero, cosas materiales. Mucho más que eso, yo creo que tenemos que nosotros entregarle valores, principios, como lo hemos visto a la luz de la palabra del Señor en cada uno de los personajes. Vimos, por ejemplo, cómo Moisés entrenó a Josué, cómo David entrenó a Salomón. Vimos cómo Elías entrenó a Eliseo, cómo Jesús entrenó a Pedro, entre otros discípulos. Y hoy yo quiero hablarles acerca del último tema de este mes y de esta serie, cómo Pablo entrenó a Timoteo. Amén. Como Pablo entrenó a Timoteo. Y yo creo que lo que hoy les voy a enseñar pues sirve para que nosotros podamos forjar el carácter de la nueva generación, de nuestros propios hijos, que requieren ser forjados, que requieren ser formados, que requieren ser entrenados. Así que quiero animarles a estar atentos a lo que venimos enseñando. Decimos que Dios nos ha dado la fuerza y sabiduría para alcanzar los sueños que Él puso en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Proyectos personales, proyectos de familia, de negocios, pero también como iglesia. Si deseamos que esos sueños alcanzados sigan desarrollándose, requerimos de nuevos líderes, nuevos discípulos, ¿no? Nuevos discípulos, aún más jóvenes, que puedan sostener lo alcanzado por varias décadas más. Sin embargo, la Biblia nos muestra varios ejemplos para considerar las características de esta nueva generación que tomarán la posta cuando llegue el día. Timoteo no era cualquier joven, era un especial, ¿no? Uno especial a quien entrenó el gran líder llamado Pablo. Y les hablaba acerca de esto porque muchas veces nos encontramos con historias de hombres que forjaron empresas, que desarrollaron grandes proyectos personales, pero no tienen a quién entregárselo. El hijo no quiere saber nada sobre ese tema, la hija tampoco, y de pronto él no sabe a quién entregarle la empresa. Yo le contaba de un empresario que conocí hace poco, tiene una gran constructora, él tiene 70 años y los hijos ni los nietos están interesados en la empresa. Porque tal vez no los involucró, no los inspiró para poder contagiarse. Porque aquí se trata de sembrar en el corazón de la nueva generación eso que también nosotros deseamos que ellos continúen. Pueden hacer carrera, profesión, por supuesto, tendrán la oportunidad de decidir. Pero si hay una riqueza que lo pueden administrar, ¿por qué no hacerlo? Les contaba de una iglesia en California que lamentablemente, una iglesia muy sólida, muy fuerte, una iglesia que tuvo a una época muy gloriosa, fue considerada la iglesia ícono de los Estados Unidos. Su famoso pastor, el pastor Robert Schuller de la Iglesia Catedral de Fe, hicieron un trabajo extraordinario. Miles de personas movilizaron la iglesia. Sin embargo, hace como 8 o 9 años atrás, tuvieron que vender el templo
por muchas deudas que tenían, porque ya no había una nueva generación que pudiera asumir el reto de seguir administrando, impulsando esa iglesia. Siendo una iglesia fuerte en su época, fueron lideradas por hombres ancianos, mujeres ancianas, que ya estaban en sus 80 años, 85 años y todavía estaban haciendo la labor. Y los jóvenes, los adultos y los jóvenes solamente eran degustadores de culto, solo venían, se sentaban, escuchaban, hacían una pequeña cosita y nada más. Y de pronto todo el peso, toda la responsabilidad de la iglesia estaba sobre los hombros de ancianos que poco a poco iban pasando a la presencia del Señor. Y cuando llegó el momento, entonces esos adultos, esos jóvenes, no estaban preparados para emprender el gran desafío. Tuvieron que cerrar la iglesia y tuvieron que vender el templo. ¿Quién lo compró? La Iglesia Católica. El Vaticano compró esa gran propiedad que hoy es una iglesia católica. Por esa razón es importante que nosotros pensemos acerca de cómo estamos avanzando en los proyectos personales, pero también en nuestra misión como iglesia. Yo no quiero pensar que voy a durar para toda la vida. Yo no me quiero ver con 70, 80 años todavía teniendo que predicar. Yo quiero ver una generación de jóvenes que ya están listos para predicar la palabra de Dios. Una nueva generación que puedan correr por 4 o 5 décadas más si el Señor no viene todavía. Por esa razón es importante que nosotros tomemos a los más jóvenes y podamos caminar al lado de ellos para que ellos aprendan de nosotros y, ¿por qué no?, nosotros también aprendamos de ellos. Amén. Aún de nuestros propios hijos, porque podríamos creer tener toda la sabiduría del mundo, pero yo creo que también nuestros hijos tienen algo que enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a compartir tesoros y, por supuesto, a forjar el carácter de nuestros hijos. En esta porción que hemos leído, yo quisiera que podamos leer versículos antes, 2 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 9, para poder meternos en el contexto antes de poder hacer el análisis de la porción que hemos leído. 2 Timoteo capítulo 3, leamos por favor los primeros versículos para que podamos entender por qué Pablo le está diciendo a Timoteo estas cosas tan poderosas. Por favor, lea 2 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 9. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Lea por favor con mucho cuidado. Avaros, ¿qué más? Vanagloriosos, ¿qué más? Soberbios, ¿qué más? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pregunta, pareciera que se está refiriendo a nuestro tiempo, ¿verdad? Se parece mucho a la era que nos toca vivir. Pero Pablo dijo algo poderoso, dijo en los postreros días. Y esos postreros días no era de aquí a unos 5 o 10 días. Estaba hablando de los postreros tiempos. Y en los postreros tiempos la maldad del hombre ha de aumentarse. Y definitivamente vivimos en una sociedad donde la inmoralidad ha aumentado. La filosofía postmodernista en la cual vivimos, de que cada uno hace lo que quiere y tiene razón en lo que piensa y en lo que siente, ha convertido a la humanidad en la peor de todas las generaciones en la historia de la humanidad. Verso 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Qué dice la palabra? A estos evita. A estos evita. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencia. O sea, será una época en donde no solamente la maldad estará en los hombres, la maldad también estará en las mujeres y en las mujercillas, que son las jovencitas. Es increíble, pero el nivel de inmoralidad sexual en esta época ha crecido vertiginosamente.
Hoy en día se habla que alrededor del 35% de las señoritas entre 15 y 17 años ya tuvieron una experiencia sexual. Son estadísticas. 35%. Y adolescentes entre 13 y 15 años, 17% ya tuvieron una experiencia sexual. Quiere decir que de cada 10 adolescentes ya hay 2 que han tenido relaciones sexuales. Y puede que nosotros ni siquiera lo sepamos, pero nuestros hijos podrían ser parte de estas estadísticas. Verso 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira lo que está diciendo. Está diciendo que esta generación de jóvenes pueden que vayan a la iglesia, puede que escuchen, puede que participan, pero no hay transformación en sus vidas. No hay cambio. Por eso dice el texto, dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pareciera que entra por un oído y sale por el otro. ¿Puedes imaginar? Alguien que venga a la iglesia, por ejemplo, para dormir. ¿Puedes imaginar eso? Yo digo, mejor vete a tu cama a dormir. ¿Qué haces viniendo acá a dormir? Pero son las cosas que pasan, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque son personas que muchas veces están dejando que el pecado anide en su corazón y no están luchando porque realmente abrazaron la verdad. Entonces están aprendiendo, pero no hay cambio, no hay transformación. Y eso no le pasa solo a los jóvenes, le pasa a los adultos también, que están escuchando, aprendiendo todo el tiempo, pero no hay cambio. Yo digo, ¿por qué los hombres, después de venir tantos años a la iglesia, todavía no son románticos? Todavía no son amorosos, todavía no son protectores. ¿Por qué razón nosotros, hombres y las mujeres, por qué razón a pesar de que tantos años venimos a la iglesia, no somos humildes, no pedimos perdón, no reconocemos nuestra falta, el orgullo y la soberbia? Llegamos hasta ser pastores y todavía el orgullo está ahí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estamos aprendiendo, pero no llegamos al conocimiento de la verdad. Es decir, no somos impactados, no somos transformados. ¿Por qué razón? Porque nos mantenemos en el pecado. Y dice la palabra, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, no triunfarán, dice, ¿no? Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Janes y Jambres fueron esos espiritistas que Faraón mandó a traer. ¿Se acuerdan cuando Moisés soltó la vara y la vara se convirtió en serpiente? Y Faraón dijo, yo tengo 2 que pueden hacer lo mismo, y mandó a traerlos. Esos fueron Janes y Jambres, que trajeron sus varas y que también los soltaron al suelo y se volvieron serpientes. Pero el poder de Dios superó al poder de Satanás cuando la serpiente de Moisés se comió a las otras, ¿verdad? De esa manera muestra que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón encontramos acá que Pablo hace mención a Janes y Jambres como aquel que se resiste a la verdad, como aquel que lucha, como aquel que se opone a la verdad. Hay que tener cuidado con ellos, porque de este tipo de gente hay en nuestra sociedad. Y a estos hay que predicarle la palabra. No hay que dejarnos engañar por ellos. No hay que dejarnos arrastrar por ellos, porque somos hombres seguidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el fundamento de nuestra filosofía está en las Sagradas Escrituras. Janes y Jambres son los nombres de aquellos que tratan de sacarnos de la verdad. Pero no solamente son personas que están fuera de la iglesia. Lamentablemente también hay personas dentro de la iglesia que pueden traernos confusión. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 18, nos habla de otros 2, Figelo y Hermógenes. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, ¿qué dice la palabra? Figelo y Hermógenes.
Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Nota lo que está pasando. Pablo está preso y parece que cuando Pablo comienza a sufrir en carne propia la prisión, algunos creyentes, algunos líderes que estaban apoyando a Pablo, de pronto se sienten asustados, temerosos de que a ellos también les toque cárcel y abandonan a Pablo. Abandonan a Pablo, habiendo estado con ellos, habiéndolos Pablo discipulado, entrenado, formado, de pronto sufre la gran desilusión, ¿no?, de que Figelo y Hermógenes lo abandonan. Pero Onesífero no. Y dice en el verso 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día del sufrimiento. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, le dice a Timoteo, tú lo sabes mejor. ¿Por qué? Porque Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Y le está hablando acerca de cómo este Onesífero fue capaz de mantenerse fiel, a diferencia de Figelo y Hermógenes. Entonces encontramos que aquí hay creyentes que se apartaron tan solamente porque no querían pasar la prueba, no querían pasar por ese tiempo de persecución. Pero también hay otros dos, Himeneo y Fileto. Siempre van de dos en dos, ¿no? Y hasta el día de hoy es así, ¿no? Según de Timoteo 2, 15 al 18, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nota esto. El día en que tú dejas de usar la palabra de Dios es el día en que tú vas a abandonar la fe cristiana. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿De qué está hablando Pablo? De discusiones que se daban en la época, donde se juntaban los filósofos de la época con cristianos y empezaban a discutir sobre la vida, la muerte, el cielo, el infierno, y esas vanas palabrerías, esas discusiones sin final, son las cosas que muchas veces Pablo dijo a Timoteo, evítalas. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ¿qué dice? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, estos Himeneo y Fileto eran cristianos, eran líderes comprometidos con el apóstol Pablo, pero se desviaron de la verdad. Y al desviarse de la verdad, ahora comenzaron a contaminar el corazón de los creyentes. Nota, Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto. Yo no creo que le pondrían a tus hijos alguno de estos nombres, ¿verdad? Tú me dices, pastor, aunque sean héroes de la fe, no lo pondría, pastor. Pero lo cierto es que hay otros más. Y quiero hablarte de la desilusión de Pablo para que sea más poderosa el valor que tuvo Pablo de seguir forjando el carácter de los discípulos. Porque yo digo, cuando alguien te traiciona, uno pierde ganas de seguir trabajando, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres fueron traicionadas por sus maridos? Dicen, no, pastor, no. Yo para mí los hombres ya murieron. Yo no creo en nadie, me olvido de todos, ¿no? O sea, de alguna manera, la desilusión, la traición, el dolor te hace curarte, ¿no? Y no quieres intentar más. Una muchacha que tuvo un novio, el novio le terminó, y luego pasa un tiempo, tiene otro novio, el novio le terminó, y pasa otro tiempo, y el novio le terminó, o un chico que la novia le terminó una vez, le terminó la otra, y dice, no, nada con chica, pastor, yo prefiero quedarme sola, dice ella, yo prefiero quedarme solo, porque no soy para el amor, me va mal, ¿no? Y uno se cura cuando tal vez lo que tuvo que hacer es esperar el tiempo correcto para que pueda encontrar a la pareja ideal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pablo está persistiendo en seguir discipulando a pesar de la traición, a pesar de la desilusión. Ya tenemos acá 4 personas que abandonan a Pablo y no fueron los únicos. Hubieron muchos más. Pero quiero que leas la historia de uno llamado Alejandro el Calderero. Dice en Hechos capítulo 19, versos 33 y 34, le sacaron de entre la multitud, ¿a quién? A Alejandro,
empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Cuando ustedes leen el contexto de esta historia, encontrarán que Pablo llegó en su primer viaje misionero a este lugar para predicar la palabra. Mucha gente se convirtieron, sobre todo los gentiles, y los judíos, teniendo celo de que los gentiles se estaban acercando a los pies del Señor, entonces los judíos comenzaron a amotinar a la gente, a azuzar al pueblo, y hablaron entonces de apedrear a Pablo. Pablo, por supuesto, que es un hombre de coraje, un hombre de valor, él quiere salir al frente para poder enfrentar a este pueblo y tratar de explicarles que no vino para pelear, sino vino para predicar la palabra. Pero el pueblo estaba tan violento que, por supuesto, Alejandro y otros más le dijeron: no, Pablo, por favor, vete, te van a matar, vete. Y Alejandro se presentó delante. Imagínate. Mira este Alejandro, el valor que tuvo para poder enfrentar al pueblo. Pudieron haberlo matado a Alejandro, pero ese era Alejandro. Era un discípulo valiente del apóstol Pablo que estuvo dispuesto a poner el pecho para que Pablo no sufra las consecuencias de ese pueblo violento. Pero algo pasó con Alejandro, como pasa con muchos líderes, que cayó, parece, en algún tipo de pecado. 1 Timoteo capítulo 1, 18-20 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, algunos naufragaron. De los cuales, que dice la Biblia, son Himeneo y Alejandro. O sea que ese Himeneo ya estaba pedido, ¿sí o no? Estaba en la lista negra, ¿no? De los cuales son Himeneo y Alejandro. Dice: a quienes entregué a Satanás para no aprender, para que aprendan a no blasfemar. Esa frase, entregar a Satanás, significa expulsarlo de la iglesia. Algo pasó, naufragaron en la fe algunos se desviaron de la fe y comenzaron a naufragar. ¿Sabe que hoy en día pasa mucho eso? ¿Y sabe por qué naufragan muchos cristianos? Porque les gustan ver mucho YouTube a diferentes predicadores. Les gusta seguir a un montón de predicadores y están confundidos. ¿Por qué? Porque uno le dice una cosa, otro le dice otra cosa, y muchas veces en esa confusión no saben a quién creer. Y en ese tiempo no había YouTube todavía, pero seguro que habían algunos hombres que se paraban en las plazas y enseñaban, y los cristianos escuchaban y se confundían y naufragaban en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Parece ser que ellos trataron de provocar división en la iglesia y finalmente tuvieron que expulsarlos de la iglesia. Nota. Este Alejandro, que en una época estaba poniendo el pecho para defender a Pablo, ahora se desvió de la fe y ha sido expulsado de la iglesia. Ahora, cuando una persona es expulsada de la iglesia, muchas veces se convierte en enemigo de la iglesia. ¿Y qué dice en 2 Timoteo 4, 14, 15? Dice: Alejandro el calderero. Otra vuelta Alejandro. El calderero, ¿qué dice la Biblia? Me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera, ¿qué dice? En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, de haber sido alguien que ponía el pecho y defendía a Pablo, ahora se convirtió en enemigo de Pablo. Te voy a arruinar, voy a hablar mal de ti, te voy a destruir, voy a mandar correos electrónicos a todo el mundo y voy a decir lo terrible que tú eres. Yo te conozco como la palma de mi mano. ¿Qué cosa le habría dicho, sí o no? Y lanzaba barro, hermano. Yo digo, esto se parece a nuestros tiempos, hermano. Esto se parece a nuestros tiempos. Porque lamentablemente estas cosas suceden. Ahora, déjenme hablarles como pastor líder. Cuando uno sufre este tipo de desilusiones, uno siempre tiene una batalla.
ya no seguiré haciendo lo mismo. No voy a invertir mi vida, mi tiempo, no voy a entrenar, no voy a formar. Y lamentablemente hay pastores, como hay muchos líderes, que deciden finalmente vivir para sí mismos. Pero yo creo que el pastor, y empezamos por el pastor, que vive para sí mismo, no debería ser pastor. El pastor que trata de cuidar su tiempo y no trabaja un minuto más, no debería ser pastor. El pastor que trata de hacer un poquito y cree que hace mucho, no debería ser pastor. Es decir, si alguien realmente quiere ser el líder de una iglesia, debería hacer mucho y todavía más. Es decir, sacrificarse, gastarse, volver a creer, volver a confiar. Y por supuesto, Pablo lo entiende también así. Por esa razón, ahora tiene más sentido, porque en esta última carta, en 2 de Timoteo, entonces dice, pero tú, le dice, pero tú. O sea, hay muchos que me han fallado, hay muchos que me han engañado y me han traicionado, pero tú, di algo bueno, Pablo, di algo bueno de mí, dice Timoteo, tú has seguido. Y ahí es donde yo digo que así como hay gente que no entiende, así como hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro, así como hay gente que te va a desilusionar, amados, hay gente que también va a salir adelante, se va a convertir en un líder fiel, que a pesar de que muchas veces tú no estás atento a todos los detalles de su vida, entiende que están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermano, yo una vez, esa es una de muchas experiencias, pero había un hermano, un líder, hermano de los casi 100 que teníamos, ahora son 700, pero hermano me odiaba a muerte. Y yo digo, pero ¿yo qué le hice? Y un día, después de tantos años, me confesó, usted nunca se acuerda de mi cumpleaños. Y digo, pero no me acuerdo de mi propio cumpleaños, hermano. ¿Cómo me voy a acordar de todos los cumpleaños? Entonces, muchas veces se enojan por cosas que no son trascendentes. Porque hay otras cosas que tienen mucho más valor, ¿sí o no? Porque si alguien me dijera, pastor, ayúdame, mi matrimonio está en crisis, por favor, aconséjame, créeme, yo voy a estar ahí. No tengo que estar adivinando, adivine, pastor, si estoy mal y llámeme. No, tú me llamas, tú me dices, pastor, ayúdeme, y yo estoy ahí. El punto es que Timoteo era de esos que era capaz de seguir al Señor, a su pastor Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Déjame rápidamente hablarte de esta primera porción y luego de la segunda y luego de la tercera, y será muy rápido porque lo que quiero es que te quedes con esta lección. Lo primero que hizo Timoteo fue heredar un modelo de vivir. Tú, que eres discípulo, recuerda que tienes que heredar un modelo para vivir. Y los mentores, los maestros, los líderes que están consagrados a Dios, aquellos que tienen años creciendo en la fe cristiana y que tú has visto una vida proba, una vida recta, deberían ser los ejemplos. Pablo era un hombre que definitivamente no era cualquier líder. Pablo era un hombre comprometido con Dios, digno de ser imitado. Por eso él dijo, tú has seguido. Y mira lo que Timoteo siguió. Su doctrina, la palabra en griego es didascalía, que significa instrucción, acto de enseñar. Dice, tú has seguido mi conducta, la palabra griega es agogé, que significa dirección, tendencia, forma de vida. Nota esto, por favor. Propósito, la palabra griega es prótesis. Dice, propuesta, deseo, designio. Has seguido mi fe, la palabra griega es pistis, que significa confianza en Cristo para salvación y fidelidad. Tú has seguido mi longanimidad, la palabra griega es macrotumía, que significa resistencia, perseverancia, firmeza. Tú has seguido mi amor, y la palabra griega es ágape, no es fileo, es ágape, amor profundo, dispuesto a dar la vida por lo que ama.
Tú has seguido mi paciencia. La palabra griega es hupomone, que significa constancia o aguante, pero alegre. Ahora, cuando tú entiendes estas marcas de la forma de vida de Pablo, te das cuenta que Pablo era un gran hombre. ¿Estamos de acuerdo o no? Era un gran líder. Era un hombre extraordinario. Y Timoteo, y esto es algo que me gusta de Timoteo, Timoteo admiraba a Pablo. Timoteo amaba a Pablo. Timoteo reconocía la virtud en la vida de Pablo. Timoteo no se hacía problema. Recuerde que Timoteo no era cualquier joven. Timoteo era padre de un hombre, era hijo de un hombre griego, y los griegos eran hombres muy reconocidos, muy inteligentes, muy filósofos de la época, ¿no? Los griegos. Pero ese título o ese honor no servía de nada para Timoteo, porque sabía que la sabiduría más excelsa y más grandiosa es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira en Pablo a un modelo para vivir. Porque Timoteo dice, yo quiero vivir de una manera. ¿A quién le sigo? Y cuando mira a Pablo dice, a ti te voy a seguir. Por eso Pablo reconoce, dice, tú has seguido. Y tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Me gusta la palabra griega macrotumía, es decir, longanimidad. Porque habla de resistencia, habla de perseverancia, habla de firmeza, a pesar de las amenazas que Pablo seguía. Hermano, la vida cristiana para Pablo fue muy dura, muy difícil, pero él tenía longanimidad, él tenía firmeza, él tenía esa fuerza para continuar. Y cuando Timoteo miraba el valor de Pablo, decía, ¡guau! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Qué valor! ¡Qué coraje! ¡Qué fuerza! ¡Qué firmeza! Y eso, créeme, es algo que tú y yo debemos heredar a nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nuestros hijos están viendo un modelo para vivir? ¿Qué están mirando en ti? ¿Ambición por el dinero? ¿Qué están mirando en ti y en mí? ¿Orgullo? ¿Odio a todo el mundo? Porque hay de esas mujeres, esos hombres, yo odio a todos. Y el chiquito dice, yo también odio a todos. ¿Por qué razón? Porque mira lo mismo. ¿Eres de esas mujeres que nunca sonríe? ¿Que siempre está seria en tu casa, enojada todo el tiempo? Porque lo peor que te puede pasar es que tu hija se parezca a ti. Y peor aún si tienes un hijo, que tu hijo se busque una esposa como tú. Si tú eres una mujer renegona, violenta, agresiva, desanimada todo el tiempo, tú eres un hombre renegón, violento, agresivo. ¿Así quieres que sean tus hijos? Cara dura, así todo, cara seria, con el ceño fruncido, feo encima. ¿Así tú quieres que sean tus hijos? No, dime, por favor. Porque lamentablemente estamos heredando a nuestros hijos lo malo que vivimos. Ahora, si tienes una hija, lo peor que te va a pasar es que esa hija se va a buscar un hombre como tú. Claro, porque te ama tanto, te tolera y te acepta todo, que esa muchacha cuando va a la calle encuentra a un muchacho que la maltrata y dice, ay, se parece a mi papá, lo quiero, dice. Y se enamoran. Pero es que es así como pasan las cosas. Entonces pregunta, ¿qué le estás heredando a tus hijos? ¿Hay un modelo de vivir para vivir que le estás entregando a tus hijos? ¿Le estás enseñando que lo importante, lo prioritario en tu vida es Dios? Amén. Por esa razón es importante, amados, lo que está pasando acá. Segundo, Timoteo heredó un modelo para sufrir. Sufrir. Según de Timoteo capítulo 3, versos 11 y 12. Dice, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, dice la palabra, persecución. Hermano, ¿a quién le gusta la persecución? ¿A quién le gustan los sufrimientos? ¿A nadie? ¿A nadie?
Pero la Biblia está diciendo, y Pablo está siendo muy claro en decirle a Timoteo, y todos los que siguen al Señor, todos los que están dispuestos, dice, a vivir piadosamente, van a padecer persecución. La palabra griega es diogmos y pátsena, que significa adversidad, algo que trae mucho dolor, algo que trae mucho sufrimiento. Esas son las cosas que queremos evitar en nuestra vida, ¿sí o no? Pero muchas veces pasa. O dime qué mujer cuando empezó a decidir amar a Dios, no empezó a mirar a un esposo que no sabía valorar el esfuerzo que ella estaba haciendo. O cuántos esposos que se vuelven tiernos, amorosos, cariñosos, porque conocieron a Cristo, porque entendieron que tenían que hacerlo, pero las esposas no saben valorar eso. Y muchas veces la primera persona que te hace sufrir es uno de tu familia. Esa persona que te provoca dolor es uno a quien tú amas, es una persona a quien tú amas. Y de ahí gente en el trabajo, en la calle, en el barrio, que puede que no profesa tu fe cristiana y que muchas veces te puede juzgar o te puede señalar o puede enfrentarte de alguna manera. Vamos a padecer persecución. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor sufrió cruz, entonces nosotros también tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso cuando alguien te pisa el callo, cuando alguien te hace sufrir, aguanta, sé valiente, longanimidad, ¿no? Firmeza, persistencia, mantente en tu fe. No tires tu capa, no arrojes tu corona, reina, sino más bien mantente fiel, mantente fuerte, mantente sólida y deja que la gracia de Dios y el mismo Dios Todopoderoso sea tu protector, sea tu defensor y escucha, sea tu vengador. Deja que sea Dios quien lo haga. Pero no te metas en el asunto. Porque uno dice, ay, jala el pelo, araña, ahora tú, Dios, ataca tú. Y Dios dice, no, ya lo hiciste tú, yo no voy a hacer nada al respecto. Porque ya te metiste en algo que no te corresponde. Y muchas veces nosotros, por desesperados, terminamos perdiendo eso que Dios quería hacer en la vida de esa persona. Así que la Biblia dice, cuando tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale, tuviera sed, ¿qué dice la Biblia? Pues dice, porque haciendo esto, harás que la cara se le ponga roja de vergüenza. Eso dice la palabra. Lo avergüenza porque no merece esa demostración de amor. Dice, sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y solamente quiero entregarte los versículos donde aparece esto. Hechos capítulo 13, 50, estaban en Antioquía de Pisidia. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de sus límites. Es decir, los echaron de Antioquía de Pisidia. Los echaron de ese lugar porque habían ganado mucha gente para Cristo y por supuesto había mucha confusión. Hechos 14:5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, dice, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. O sea, la Biblia registra un acontecimiento cuando estaban en Listra, en Iconio, y finalmente allí fueron maltratados y amenazados de ser apedreados. Nota que a Pablo no le estaba yendo bien, ¿no? Y Hechos 14, 19, 20 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, los otros lugares donde estaban, donde los echaron y los quisieron apedrear, dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, o sea, ahora sí lo apedrearon, ¿no? Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad donde lo habían apedreado. Dime si esa no es una terquedad santa. Dime, uno dice, pero Pablo, casi te matan. Pero Pablo, yo estoy imaginando que lo apedrearon, le cayó en la cabeza unas piedras, sangrando el hombre, lo sacaron como un costal de papa, lo tiraron fuera
Y cuando el hombre estaba desmayado, seguro que la gente, los discípulos alrededor de Pablo llorando, porque seguro que pensaban que había muerto. Y estaban llorando antes de enterrarlo, antes de cualquier cosa. Estaban llorando. De pronto Pablo despierta y se limpia la sangre. ¿Por qué lloran? Dice, no, pensábamos que estabas muerto. Y Pablo dice, no estoy muerto. Y todavía no he terminado. Entremos a la ciudad de nuevo. ¿Puedes imaginar ese valor? Ahora, yo creo que los discípulos que estaban allí, entre ellos estaba Timoteo. Y cuando Timoteo mira a Pablo, Timoteo se enamora de esa pasión, de ese fuego, se enamora de ese valor, se enamora de esa entrega, de ese sacrificio. Y ahí donde Timoteo heredó un modelo para sufrir por causa del Señor. Amén. No se trata de sufrir, no dice, por decir, ¿no? No sé, pues el hijo no tiende la cama, no limpia la casa, y el papá le dice, bueno, como no estás limpiando lo que te toca limpiar, no lavas tu ropa, no vas a la iglesia. El muchacho manda un mensaje por WhatsApp a todos sus amigos: estoy sufriendo por causa de Cristo, no me están dejando ir a la iglesia, oren por mí, que el Señor reprenda a Satanás. No, lo que pasa es que no limpiaste tu habitación. Ese sufrimiento no cuenta, ¿sí o no? No cuenta. Pero hay sufrimientos que son injusticias que vivimos, y eso sí cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar que Timoteo heredó un modelo para sufrir. Y tercero, heredó un modelo para fructificar. ¿Qué le dice en 2 Timoteo 3, 14, 15? Le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persistir, persuadir, has sabido, sabio, palabras claves. Tú persiste. En otras palabras, mora, perdura, permanece, vive, ¿no? De acuerdo a esta verdad. Esta palabra que te persuadió, que te convenció, que te puso en la verdad, que te aseguró, ¿no? Tú has sabido conocer, entender, comprender, para que seas sabio, prudencia, gracia, madurez, confianza, capacidad para vivir verdaderamente. Dice que esta palabra que nosotros hoy estamos leyendo, dice, te hará sabio. De tal manera que encontramos que este Timoteo no solamente estaba siguiendo un modelo, sino que él se daba cuenta de que estaba fructificando, porque había una combinación perfecta entre el ejemplo que Pablo estaba dejando y las verdades de las Sagradas Escrituras. Pablo era el ejemplo viviente de la verdad escrita. No sé si captas, por favor, lo que te estoy diciendo. Tenemos que entregarle a nuestros hijos un modelo para vivir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero también tenemos que entregarles un modelo para sufrir. Porque nuestros hijos puede que no hayan aprendido a sufrir. No sé si a algunos les ha pasado que llega el hijo, ¿no? Recién de su primera semana de trabajo. Papá dice, ya no quiero trabajar. ¿Por qué, mijo? No, es que me tratan mal en el trabajo. Yo quisiera que me traten como tú me tratas, mamá. Entonces, ¿qué le va a decir a la mamá? Ay, mi hijito, renuncia. ¿Así le va a decir la mamá? ¿Así le va a decir el papá? No, mi hijo, ahora estás aprendiendo lo que es bueno. Ahora sí te va a tocar sufrir. Y todo lo que le has hecho a tu madre y a tu padre, lo vas a pagar en el trabajo. Así que lo mejor que tú puedes hacer es aprende a sufrir. Así como tú me has visto aguantar, así como tú me has visto ser valiente, así como tú me has visto tener coraje, así como tú me has visto confiar en el Señor, tú soporta y confía en el Señor. Tenemos que heredarle a nuestros hijos un modelo para sufrir. Amén. Amén. Entonces es importante, pero también tenemos que heredarle un modelo para fructificar. ¿Y cuál es el modelo para fructificar? Leer las Sagradas Escrituras. Por favor, aprende, tú como padre, tú como madre, a amar a Dios, a leer la palabra, a estudiarla, a analizarla. La mejor herencia que le puedes entregar a tus hijos
es cuando tú le entregas esa herencia para fructificar, ese modelo para fructificar. Y claro está que si queremos fructificar, tenemos que aprender a meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra: nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dime, ¿cuál es el secreto para fructificar? ¿Cuál es el secreto para fructificar? La palabra de Dios. Por esa razón es muy importante que entendamos lo que Pablo está diciéndole, porque no es solo para Timoteo, es para ti y también es para mí. Por esa razón pienso que nosotros tenemos que ser capaces. Y aquí lo aclara. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dice: para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Eso es lo que hace la palabra. Y es la mejor herencia que le podemos entregar a nuestras nuevas generaciones. Hoy en día, que nuestros jóvenes parece ser que más les gusta la música que la lectura de la palabra, que parece que más les gusta las cosas emocionantes que la verdad escrita. Tenemos que nosotros inspirarlos y retarlos a leer las sagradas escrituras. Pablo está comprometido con esto y le dice: tienes que fructificar. Pero la única manera de fructificar es cuando la palabra se encarna en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para mí esto es algo poderoso. Y es el desafío que entonces tenemos. Conclusión. Estamos embarcados en la gran visión. Necesitamos adultos y jóvenes para plantar 21 iglesias hasta el año 2025. Aún nos falta 18 iglesias más. Como líderes nos desafiamos para desarrollar valor, sabiduría, sujeción, convicción, esfuerzo, servicio, pureza, conocimiento de la palabra, pasión por el ministerio. Tenemos la responsabilidad de entregar un legado a la nueva generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero un legado de sabiduría, de conducta y amor que podemos transferir como el tesoro más grande que poseemos. Solo con Cristo. Por favor, quiero que me entiendas esto que te voy a decir. No cometas el error de solo entregarle estudios a tus hijos, porque sabrás que los genocidas en la historia de la humanidad, los líderes terroristas, los gobernantes dictadores en la historia fueron personas que pisaron universidad. Fueron personas que alcanzaron títulos, maestrías y doctorados. Así que la sociedad necesita algo más que eso. Por favor, no te alegres solo porque tu hijo pasó de ciclo o tu hija pasó de ciclo. Hay que alegrarnos, pero que eso no sea tu única alegría. Que tu alegría más grande no solo sea cuando él tenga éxito intelectual, sino cuando él tenga éxito espiritual. Cuando él o ella aprenda a amar a Dios. Cuando tú lo veas doblando sus rodillas delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando tú lo veas orando, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Allí derrama lágrimas. Ahí alégrate. Ahí gózate. Ahí dile: Señor, gracias, porque sé que tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste. Amados, mi corazón arde por las nuevas generaciones, pero mi corazón también arde por mis hijos. Y hay cosas que yo quiero enseñarles, no solamente a la luz de la palabra, también con mi propia vida. Yo quiero ser ejemplo para ellos. Quiero enseñarles, no solamente que la Biblia dice que hay que tratar a la esposa con mucho respeto, con mucha dulzura, dándole honor en todo, tratándola como al vaso más frágil. No solo quiero decir a mis hijos, eso dice la Biblia, quiero que ellos lo vean en mí.
quiero que me vean proteger a mi esposa, quiero que me vean tratarla con amor, quiero que me vean cuidarla, protegerla. Yo quiero que ellos vean eso. No solo quiero enseñarles cuando la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, sino que quiero yo trabajar. Quiero mostrarles que soy esforzado, que soy trabajador, que puedo meterme con todo mi corazón en los sueños laborales, ministeriales que tengo en mi alma. Quiero enseñarles con el ejemplo. Quiero enseñarles que el día que ellos hagan una promesa, lo cumplan. Quiero enseñarles que cuando ellos son capaces de proferir algo con su boca, de decir algo poderoso, una promesa, ellos lo cumplan. Pero una promesa respaldada por Dios. Una promesa respaldada por Dios. Y yo creo que hay promesas que Dios respalda y otras que no. Si un día un muchacho le dice a una chica inconversa, te voy a amar por el resto de mi vida, Dios no respalda esa promesa. Porque la Biblia dice que tenemos que unirnos en yugo igual, no en yugo desigual. Por lo tanto, creo yo que es importante que nosotros hagamos esto. Hermanos, pensemos en nuestros hijos y pensemos en las nuevas generaciones de nuestra casa. A veces me apropio de algunos chicos, de algunas muchachas y trato de mostrar todo mi amor, mi paternidad. Quiero ayudarles, quiero que surjan, quiero que avancen, quiero que crezcan, quiero que triunfen. Y yo sé que tú piensas lo mismo que yo y sientes lo mismo que yo. Y aunque hay algunos hermanos muy lindos que me dicen, pastor, ahí críelo como si fuera su hijo. Aquí te entrego mi hija, aquí te entrego mi hijo, pastor. Yo siempre digo que voy a tratar de ser un pastor, voy a tratar de ser un padre espiritual. Pero no te quiero quitar la responsabilidad de que tú seas el padre que tu hijo o tu hija necesita. No te quiero quitar la responsabilidad de que tú seas la madre que tu hijo o tu hija necesita. Por esa razón vamos a orar en esta mañana. ¿Qué les parece? Y vamos a pedir a Dios por nuestros hijos y por la siguiente generación. Póngase de pie, por favor.